podamos estar aquí una vez más en la casa del Señor y podamos hacer este ejercicio de adoración a Él. Una vez más damos la bienvenida a todas las visitas que están con nosotros y esperamos que se sientan bien. Esta es su casa y pueden así cuando quieran visitar. Vamos a recordar que tenemos, como decía el pastor Eliezer, los jueves de 6:30 a 8 tenemos el estudio, y los domingos de 11 de la mañana a partir de las 11 de la mañana, entonces tenemos este tiempo de adoración y predicación de la palabra de Dios. En esta mañana el mensaje lleva como título los ejemplos que no debemos repetir en nuestra vida cristiana. Los ejemplos que no debemos repetir en nuestra vida de iglesia. A un año que ya cumple esta iglesia, uno siempre hace una especie de evaluación. Escuchábamos decir al pastor que en este tiempo llevamos 5 presentaciones de niños. 5 presentaciones de niños. Y es una forma de cómo el Señor va acercando a las personas a la iglesia. En la vida de iglesia y en la vida personal hay cosas que nosotros muchas veces obviamos o pasamos por alto, que no nos ayudan a crecer y a desarrollarnos como creyentes, como cristianos y aún como personas. No nos ayudan a desarrollar una sana relación de grupo, como Dios quiere que la iglesia se desarrolle. Uno tiene que aprender de los errores del pasado para no llevarlos al presente. Por ejemplo, nosotros vemos que en la vida de hoy el ser humano anda en esa búsqueda de la felicidad de manera intensa. La felicidad que queremos alcanzar a través de una buena preparación académica, que esa preparación académica nos va a llevar a tener un buen éxito en un trabajo o en una empresa que quizás podamos comenzar, que podamos buscar esa felicidad a través del matrimonio o de la familia. Pero en todo esto que es bueno, tenemos que darle un espacio a Dios. Porque sin Dios, muchos de esos proyectos y planes se pueden ver afectados. Pero ¿cómo yo aprendo de Dios? A través de su palabra. El versículo base que tenemos es 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 6. Y ese pasaje específicamente nos anima a no repetir los ejemplos del pasado. Y yo quiero que, hermanos, vayamos con la Biblia uno a uno recorriendo ese pasaje. Esta discusión que se da con el apóstol Pablo en la iglesia de Corintios se da previamente o se da de manera posterior a una discusión que se tenía sobre los derechos del apóstol, lo que implicaba un hombre de Dios servir, y Pablo está enseñando a la iglesia cuáles son los derechos de aquel hombre que se dedica por entero a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque siempre donde hay un grupo de seres humanos hay elementos que sobresalen, que dañan la relación entre las personas y en el grupo que se reúne de manera general. Vamos a comenzar, hermanos, entonces en el versículo 1 de 1 Corintios capítulo 10. Y vamos a hacer un ejercicio de ir a la historia y ver esos ejemplos que nosotros no podemos volver a repetir, ni como cristianos, ni como un grupo de personas que se reúnen con el único propósito de adorar a Dios y de impulsar la obra del Evangelio. Dice el versículo 1
del capítulo 10 de 1 Corintios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis de nuestros padres. Todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Recordamos perfectamente la historia del pueblo de Israel. 400 años de esclavitud, Dios ve el clamor del pueblo y decide sacar al pueblo de allí. Si uno extrapola esa experiencia a la vida nuestra, muchos de nosotros probablemente vivimos vidas difíciles, tortuosas, tormentosas. Y de allí, de esa vida, Dios nos trajo a un lugar diferente, a un lugar de paz, a un lugar de descanso, a un lugar de tranquilidad, en donde nosotros podemos compartir esta palabra con otros también que piensan que Dios es el soberano. Y sabemos todos de la misma manera que Dios cuida de nosotros. Pues así Dios en la antigüedad, cuando sacó al pueblo de Egipto, dice la palabra de Dios, que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí solo quiero hacer una parada para explicar este concepto de que todos fueron bautizados en Moisés. Nosotros conocemos el bautismo como ese momento en que la persona es llevado a las aguas y frente a un público o frente, digamos, a la congregación, este símbolo de que cuando es sumergido el hombre muere al pecado y cuando sale del agua resucita en Cristo, es el evento como uno conoce el bautismo. Pero en este contexto que la Biblia lo está exponiendo es que todos eran seguidores de Moisés. Porque cuando nosotros venimos a Cristo y nos bautizamos, estamos diciendo públicamente, estamos haciendo un acto de fe público de que somos seguidores de Jesucristo. Y así la Biblia describe que todos fueron bautizados de Moisés en el sentido de que todos eran seguidores de Moisés. Moisés era el guía, el hombre que Dios usó para poder guiar al pueblo. En Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22 dice: y Jehová iba delante de ellos de día, y una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Lo que significa que Dios tenía una protección, una cobertura total del pueblo. Había un cuidado especial de Dios para que el pueblo no pasara ni frío ni calor, sino que tuviera, digamos, un transitar agradable en ese momento. El versículo 3 de este pasaje de 1 Corintios, capítulo 10, nos dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Si volvemos a Éxodo para recordar la historia, dice el capítulo 16, versículo 35: así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Ese alimento, esa porción que Dios daba todo el día o todos los días para que el pueblo se alimentara. Y mandó a que no guardasen nada para el día siguiente, porque la provisión venía de ellos. Un ejercicio, hermano, que nosotros podemos hacer hasta ahora, y yo sé que quizás muchos de ustedes lo han vivido, es que luego de venir a Cristo, muchos de nosotros hemos experimentado cómo Dios ha cuidado nuestras vidas. Aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos en que nuestra vida casi se va por un abismo, aún quizás cuando nuestra vida espiritual o económica está en un punto muy mínimo, uno ha podido ver la provisión de Dios para la vida nuestra. Lo que está en el imaginario nuestro para vivir
no es lo que está en el imaginario de Dios para nosotros vivir. Son dos cosas muy diferentes. Dios cobijaba al pueblo con la nube y la columna de fuego, y Dios proveía alimentación para este pueblo. Y aquí el apóstol Pablo está recordando cuántas cosas ha hecho Dios en favor del pueblo, así como nosotros deberemos pensar cuántas cosas ha hecho Dios en favor de nosotros. Y todos, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Esa roca espiritual que en el Antiguo Testamento se define como el ángel de Jehová, que es uno de los nombres que se le atribuye a la persona de Cristo, iba acompañándolo siempre al pueblo. Pero también el cuidado de que el pueblo no tuviera sed. Dice Éxodo capítulo 17, los versículos del 5 al 6, y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río, y ve. Dios ordena a Moisés un acto, digamos, muy lógico, con mucho significado, para que los demás vean que tú no estás solo en esto. Toma de los ancianos, de la gente probada, de la gente que el pueblo ve también como líderes, para que vayan contigo a esto que te voy a enviar. Y he aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás en la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Una por una, la instrucción de Dios a este hombre para guiar al pueblo. Pero una por una, la descripción del apóstol Pablo para que la iglesia de los Corintios entendiera cómo Dios había actuado en beneficio y en favor de la protección de su pueblo. Ahora, hermanos, la pregunta para nosotros al día de hoy, llevándola a este tiempo, es: ¿cómo Dios ha obrado en la vida suya y en la vida mía? ¿Cómo Dios ha obrado en nuestra vida de iglesia? Son muchos los obstáculos que cada uno de nosotros cada día tiene que romper, saltar o atravesar para poder tener momentos de felicidad, momentos de paz, momentos de descanso espiritual. Y así el apóstol va describiendo esta historia para que el pueblo vaya entendiendo, para que la iglesia vaya entendiendo el propósito de Dios en la vida de los creyentes. Versículo 5. Pero los más de ellos, muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Antes de ir a la referencia histórica, quiero decirles, hermanos, que muchos de nosotros probablemente no valoramos en su justa dimensión el favor o los favores que Dios hace en nuestras vidas, aún nosotros siendo inmerecedores de esos favores. Ustedes saben que este mundo confunde mucho al ser humano. El ser humano no sabe para dónde va. El ser humano no sabe lo que quiere. Y cuando uno mira este escenario, este panorama, por ejemplo, de la geopolítica, cuando uno mira el escenario de la cultura universal, uno dice: ¿dónde está dejando el hombre a Dios? ¿Dónde está colocando el hombre a Dios? Que se están viendo tantas cosas que están destruyendo al hombre. Si hoy el mundo está en la forma que está, es porque se le ha dado de lado a Dios. Noten que en cualquier círculo, hablar de cualquier tema, no importa el que sea, es válido.
Pero cuando alguien trata de hablar de Cristo, de su obra redentora en la cruz del Calvario, usted está hablando como un tema prohibido o desagradable. Usted puede hacer ejercicio, usted se reúne con un grupo de amigos y se puede hablar cualquier tema: música, relación entre personas, política. Pero cuando alguien trata de plantar un tema que tiene que ver con la fe y el amor hacia Dios, eso es un tema que no siempre resulta agradable en el grupo. Y a veces eso indica que le estamos dando la espalda a Dios. Pues en Número 14, a partir del versículo 26, Dios habla estas palabras a Moisés, hablando de aquellos muchos de los cuales él no se agradó. Y dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcancé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb de Jefoné y Josué hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. El hecho de que el pueblo siempre estuviera con esa queja, con esa murmuración, con ese desorden en su vida, hizo entonces que Dios no viera con agrado que ellos entraran a la tierra prometida. Quizá para muchos de ustedes sería un poquito difícil entender el contexto de la historia, pero voy a tratar de extrapolarlo a nuestro contexto. Hoy en día nosotros recibimos por muchas fuentes la predicación del Evangelio, pero nuestra vida frente a Dios se convierte en una queja, en un decir: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasa? No quiero saber, a mí nadie me hable de iglesia, no me hablen de eso, no vengan aquí con ese tipo de cosas. Dios no se agrada de eso. Dios no se agrada de eso. Y la causa por la que Dios desechó al pueblo fue porque el pueblo desechó a Dios primero. No fue Dios que desechó al pueblo primero, el pueblo desechó a Dios primero. Porque Dios fue en el rescate del pueblo a Egipto, lo sacó de Egipto, lo cubrió en el desierto, le dio provisión y le prometió una tierra para habitar, donde el pueblo descansaría y estuviera seguro, porque así Dios se lo había prometido. Pero el pueblo, cuando venía cualquier situación, cualquier problema, cualquier dificultad, entonces murmuraban contra Dios. Hermanos, que nunca en nuestras vidas, por difícil que estemos pasando una situación, nosotros murmuremos de Dios. Que nunca en nuestras vidas, por difícil que esté cualquier situación en medio nuestro, nunca murmuremos de Dios. Versículo 6, que es el versículo base en esta mañana, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Por qué? Porque cuando venía una dificultad, ellos iban a Moisés y le reclamaban a Moisés que por qué él había permitido sacarlo de allí, porque allí ellos comían bien, tenían una protección,
y aquí se ven desamparados en el desierto. Y esa era la murmuración del pueblo constantemente. Y uno no se imagina la carga que tenía este hombre, Moisés, tratando con un pueblo que un día estaba de una forma y otro día estaba de otra. Entonces el apóstol Pablo hace aquí una narrativa de situaciones en las que la iglesia no debería de incurrir. Dice, versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Cuando Moisés sube al monte a hablar con Dios, Éxodo capítulo 32 a partir del versículo 3 explica algo de esto. El pueblo se vio libre, digamos, entre comillas, e hizo como muchas veces nos pasa a nosotros. Hacemos como nos parece. Dice Éxodo 32, Éxodo 32, versículo 3 dice, entonces todo el pueblo se apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, hablando de los aretes y colgantes, y los trajo a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y dio forma con un barril e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. El pueblo hizo una mezcla de cosas que en definitiva a Dios no le agrada. Y créanme que muchos de nosotros a veces mezclamos las cosas de Dios con las cosas del mundo para hacer como nos parece. Por un lado, el profeta Aarón consintió darle eso al pueblo. Y como una salida salomónica, entonces dice, mañana haremos holocausto a Jehová. Hoy vamos a hacer esto, pero mañana vamos a hacer lo otro. Mezclando dos cosas que no se debió mezclar. Hermanos, cuidémonos nosotros de mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo para tener una satisfacción personal. Cuidémonos nosotros de mezclar los mandatos de Dios con cosas que nosotros queremos para no vernos nosotros en un momento entonces confrontados frente a Dios. Y esta parte fue una de las cosas que le hizo mucho daño al pueblo de Dios. Versículo 8, ni fornicarios como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día como 20,000. Hay una historia muy larga en Números 25, del 1 al 8, que se refiere cuando Israel acude a Baal Peor. No la vamos a narrar por asunto de tiempo, pero la idea es que los hombres de Dios se mezclaron aparte con otras mujeres de otros pueblos, pero también en el contexto de la fornicación, hermanos, va muy atado a la idolatría. Cuando nosotros hacemos cosas diferentes a las que Dios nos ha mandado, adorando cosas o poniendo empeño en cosas que Dios no nos ha dicho que lo hagamos, entonces estamos fornicando frente a Dios. Porque la fornicación en el contexto religioso de Dios con el hombre es también idolatría. Y dice, ni tentemos al Señor, versículo 9, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Esto fue también otro escenario que se dio en el pueblo de Israel. Fíjense que hasta ahora hemos visto idolatría, hemos visto la fornicación y hemos visto esa intención a veces de tentar a Dios, de traspasar los límites de Dios, los cuales debemos respetar todo el tiempo. Yo le digo a los hermanos a veces, hay cosas que yo hago como los jueces, ahí yo me inhibo.
¿Por qué? Porque cuando yo cruzo un límite del que Dios ha establecido, entonces yo estoy tentando a Dios, lo estoy confrontando. Y eso aquí el apóstol está advirtiendo a la iglesia. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos se le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Narrar esa historia a la iglesia de Corintios era decirles: miren lo que pasó con el pueblo en el pasado y se los narro a ustedes hoy para que no cometan ese mismo error. Idolatría, fornicación, tentar al Señor, muchas veces tratar de pasar sus límites, y las murmuraciones. Versículo 12 dice: así que el que esté firme, mire que no caiga. Una de las cosas que usted y yo siempre debemos de observar es que en nuestras imperfecciones, como seres humanos, como hombres caídos y pecadores, nosotros debemos de buscar y tratar de entender siempre cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, hermanos, no la voluntad nuestra. Yo le decía el otro día, estaba hablando con unos hermanos y le decía, muchas veces nosotros venimos a la iglesia y cada uno de nosotros trae en su mente un concepto de lo que debería ser la iglesia. Cuando nosotros podemos hacer una evaluación en el grupo que se reúne aquí, y estoy seguro que de este grupo salen más de 20 visiones diferentes de lo que debería ser esta iglesia. Ahora, ¿hemos pensado nosotros lo que Dios quiere para esta iglesia? Esa debe ser la pregunta para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere para esta iglesia? Pero para saber lo que Dios quiere para la iglesia, nosotros entonces tenemos que someternos a esa voluntad de esa palabra, que no es la voluntad nuestra, sino es la voluntad de Dios. Así que, hermanos, el que esté firme, mire que no caiga. El que haya guardado la fe, el que haya guardado los pactos de Dios, el que haya estado en contacto con esta palabra, buscando ese sentir de Dios para su vida, no buscando un sentir propio, mire que no caiga. Versículo 13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todo lo que le pasó al pueblo en el pasado eran tentaciones humanas. Se vieron en momentos de debilidad, en momentos difíciles, y como cualquier ser humano como nosotros puede reaccionar en un momento de una forma inesperada. Dice la Escritura, por eso no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice: pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fíjense, si nosotros tenemos ese concepto de Dios, vamos en esa búsqueda de escudriñar la Biblia, no solo leerla y muchas veces estudiarla, escudriñarla, buscando ese propósito de Dios, uno va a ir entendiendo más y más esto, hermanos. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para con nosotros? Porque las tentaciones siempre van a llegar. Llegan todos los días, llegan en cada momento, llegan en cada oportunidad. Pero dice la palabra de Dios textualmente: pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentado más allá de lo que podáis resistir, sino que también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar, para que podamos llegar a la meta, para que podamos vivir una vida, aunque estemos en este mundo, la podamos vivir enfocada en Dios, consagrada a Dios, con el corazón puesto en Dios. ¿Para qué? Para que su pueblo sea un pueblo, como Él dice, que busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo le digo a los hermanos, cuando la iglesia muestre un corazón de que ande buscando verdaderamente a Dios, de que Dios es el centro de la vida suya y de la vida de la iglesia, usted verá que las almas van a entrar por esa puerta sin nadie decir nada. ¿Por qué? ¿Cómo fue en el principio? El testimonio de Juan el Bautista se extendió por la zona. El testimonio de Jesús se extendió por la zona. El testimonio de Pablo abarcó muchísimo. ¿Y por qué era eso? Era solo por su capacidad, por su inteligencia. Era porque su vida y la vida de los que lo seguían era una vida genuina, de corazón entregada a Dios. No nos olvidemos, hermanos, que van a llegar a nuestras vidas situaciones difíciles, van a llegar tentaciones, van a llegar problemas, pero tenemos que enfocarnos en Dios, porque juntamente con el problema, Dios dará la salida, y todo esto es un ejercicio para que nosotros vayamos creciendo y vayamos edificándonos en el conocimiento de Él. Hermano, que en esta mañana nosotros podamos aprender de la historia bíblica, que entendamos que esto no está aquí solamente para discutirlo como una, digamos, una clase de teología o una clase en grupo, sino también para nosotros como individuos, como creyentes, ponerla en práctica y también así edificar la vida de la iglesia y poder edificar la vida de aquellos que andan buscando al Señor y aún no lo encuentran. Pero por el testimonio de la iglesia, por el testimonio mío y suyo, la gente va a creer que verdaderamente Dios es posible en la vida del hombre. No importa la situación, Él dará la salida y nos va a hacer hombres y mujeres más fuertes. No solo para beneficio nuestro, sino también para el beneficio de la obra aquí en la tierra y para la gloria y la honra de su nombre. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos, más que agradecidos, Señor, estamos por tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor, gracias por recordarnos esta historia del pueblo de Israel y estas palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, Señor, para recordar, Padre, que no debemos de nuevo nosotros repetir el ejemplo de aquellos a los que tú llamaste, guardaste y protegiste, tu pueblo amado, Señor. Gracias, Padre, por la explicación de tu palabra en la vida nuestra, Padre. Gracias, mi Dios, porque están tan claras, Señor, que nosotros podemos aprender de ellas. Gracias, mi Dios, porque sabemos que la intención que tú tienes es que seamos todos los días hombres y mujeres que te busquen más y que aprendan más de ti, Señor. Como un Dios de amor, como un Dios de paz, como un Dios protector, Padre. Para librarnos, Señor, de cuántas corrientes hay en este mundo que lo que buscan es la perdición del hombre desde su niñez hasta la adultez, Señor. Pero gracias por este grupo de hermanos que estamos aquí reunidos, que de corazón queremos adorarte, que de corazón queremos predicar tu palabra y que de corazón, Señor, queremos hacer un ejercicio sano del reino de los cielos y de la expansión de tu obra en la predicación del Evangelio. Gracias, mi Dios, por cada una de las familias, Padre, aquí en este lugar. Gracias, mi Dios, por la visita, Señor. Bendícelos, mi Dios. Gracias por cada hermano y por cada hermana, Padre, que con sus ofrendas, con su asistencia, que con su ayuda hacen posible, Señor, que la obra en este lugar, Padre, sea llevadera. Gracias, mi Dios, por Cristo, por su sacrificio único y suficiente en la cruz del Calvario, para que todos, Señor, a través de Él,
podamos tener acceso a ti a través de reconocerle a Él como Señor y Salvador de su vida. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tú nos amas, que tú eres fiel y que tú, Señor, no eres hombre para mentir. Gracias, mi Dios, por este tiempo una vez más. Ahora que vamos a salir de este lugar, no de tu presencia, te pedimos, Señor, que tú nos dirijas a nuestros destinos con tu paz, con tu bendición y con tu cuidado. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado y Señor nuestro, en Él oramos y por Él también, Señor, te damos las gracias. Amén.